Buenas, soy parte del grupo número 9 y voy a explicarles el problema número 1. En el literal A nos pide hallar el valor de k. El problema nos indica que la aceleración es igual a menos k sobre x. Por regla de la cadena obtuvimos que la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad sobre la derivada de la posición. Reemplazamos ese valor de la aceleración que obtuvimos haciendo la regla de la cadena y procedemos a despejar las variables coincidentes. Integramos ambos lados con sus respectivos límites de integración que también nos da el problema. Los evaluamos y obtenemos estos valores. Obtener este valor despejamos k y obtenemos así el valor de k. Literal B nos pide encontrar la velocidad cuando la posición es de 1.5 metros. Partimos con la aceleración es igual a menos k sobre x, reemplazamos la aceleración, despejamos, integramos y en el límite de integración final ponemos 1.5 de posición y la velocidad b. Integramos, evaluamos y obtenemos esta expresión. Despejamos la velocidad y cuando ya evaluamos toda esta expresión obtenemos que la velocidad es de 5.86 metros sobre segundo cuando la posición es de 1.5 metros. Y esa es la respuesta. En el literal C nos pide encontrar ahora la posición cuando la velocidad es igual a 0. Entonces en el literal B hacemos lo mismo. La aceleración es igual a menos k sobre x, reemplazamos la aceleración, despejamos cada quien con su variable, integramos, y ahora los límites van a ser 0 y x, los límites finales, así encontraremos la posición. Evaluamos y obtenemos estos valores. Despejamos el logaritmo natural de x, obtenemos esta expresión y para obtener el valor de la posición aplicamos la base de Euler para que se vaya el logaritmo natural y así obtenemos que x es igual a 1.77 metros cuando la velocidad es igual a 0. Esa es la respuesta. Mi nombre es Nicolás Roa y gracias. Bueno, ahora yo les voy a explicar el ejercicio número 2 del trabajo autónomo, el cual dice: se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura. La pelota además es empujada por el viento, produciendo un movimiento horizontal con aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Determinar. Ahora vamos a realizar el literal A, el cual nos va a pedir la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y de impacto. Ahora, vamos a anotar los valores que ya nos está dando el ejercicio, los cuales son la aceleración en y, la cual va a ser menos 9,8 metros sobre segundo, dada por la gravedad. La aceleración en x, la cual va a ser 2 metros sobre segundo al cuadrado, por lo que nos dice el ejercicio, la velocidad inicial en y, la cual va a ser 20 metros sobre segundo, y la velocidad inicial en x, la cual va a ser 0 metros sobre segundo. Listo. Ahora, en el literal A, lo que nos pide es la distancia en x. Lo primero que vamos a hacer es usar una fórmula de cinemática, la cual va a ser variación de y igual a la velocidad inicial de y por el tiempo, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora vamos a reemplazar con los valores que nos han dado del edificio, en este caso para y, que va a ser el dato de la altura de 50 metros. Ahora, la posición final va a ser 0 menos la posición inicial en y, que es de 50 metros. Y la velocidad inicial en y, que es de 20. Por el tiempo, el cual desconocemos, menos 9,8 por tiempo al cuadrado sobre 2. Esto nos va a quedar menos 50 igual 20t menos 4,9 tiempo al cuadrado. Ordenando esto nos va a quedar una cuadrática, la cual va a ser menos 4,9t al cuadrado más 20t más 50. Tiempo 1 nos va a dar 5,83 y el tiempo 2 nos dará menos 1,74. Entonces nos vamos a quedar con el tiempo el cual da positivo. Ahora vamos a reemplazarlo, pero esta vez en x, y de esa manera encontraremos el desplazamiento. Variación
del desplazamiento de x igual a la velocidad inicial en x por el tiempo menos, o en este caso más, por lo que la aceleración está a favor, aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La velocidad inicial en x es 0, entonces eliminamos esta parte y nos va a quedar que la distancia que ha recorrido x es la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazando los valores nos va a quedar 2 por 5,83 al cuadrado sobre 2, lo cual nos dará un resultado de 33,98 metros. Y de esa manera daríamos por concluido el literal A. Ahora voy a proceder a explicar el literal B del ejercicio número 2 del trabajo autónomo, el cual nos pide la altura máxima medida desde el suelo. Entonces, para esto vamos a usar Ahora vamos a proceder a usar la definición de la aceleración, la cual es velocidad por dv sobre dy, en este caso porque estamos evaluando en el eje de las y. Ahora, pasamos este dy a multiplicar y nos va a quedar de esta manera. Ahora procedemos a integrar ambas partes. Como sabemos, la aceleración que hay aquí, como tenemos en nuestros datos, va a ser del menos 9,8 causado por la gravedad. Y esto se toma como una constante, entonces va a salir menos 9,8 integral de dy igual b por dv. Ahora vamos a reemplazar la otra parte, la cual va a ser b, que va a ser 20 metros sobre segundo, por dv. Ahora como sabemos, esto tiene que ser una integral definida. Entonces los valores que vamos a poner en esto de aquí va a ser de 0 a y, porque es lo que estamos buscando. Y en esta parte de aquí va a ser desde 20 hasta 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en este caso de aquí estamos viendo la altura máxima. Significa que va a estar desde una velocidad inicial que va a ser 20 hasta 0. Listo. Entonces, ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar. Menos 9,8 y va a ser igual a... Si integramos esta parte nos va a salir 20 al cuadrado sobre 2. Si ya reemplazamos. ¿Por qué? Porque integrando esto de aquí nos va a salir b al cuadrado sobre 2. Entonces, reemplazando, nos va a quedar 0 al cuadrado sobre 2 menos 20 al cuadrado sobre 2. Y de esta manera ya solamente debemos de despejar. ¿Qué nos va a dar? 20 al cuadrado sobre 2 por 9,8. Lo cual nos va a dar 20,40 metros. Pero esto solamente sería desde el punto de vista de donde está la persona y no desde la calle. Entonces, lo que procedemos a hacer es sumar la altura que ya nos dan, que sería 50 más 20,40, y esto nos daría un resultado de 70,40, que sería ya la altura a la que llegaría medida desde la calle. Bueno, ahora vamos a ir por el literal C del ejercicio 2 del trabajo autónomo, el cual dice: el valor de las componentes tangencial y normal de la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura sobre el suelo durante el tiempo de su vida. Ahora, lo primero que vamos a ver es nuestro gráfico. Como sabemos, tiene 50 metros de altura y nos está pidiendo al momento que llega a una altura de 60 metros. Ya. Esto va a ser importante al momento de poner nuestra definida, los valores que vamos a poner. Entonces, comenzamos con la parte de la aceleración, la fórmula, que en sí la definición es la velocidad por la derivada de la velocidad sobre la derivada de y, en este caso, porque estamos viendo cuando está subiendo. Entonces, la aceleración en el caso del eje de las y va a ser la gravedad
hacia abajo, obviamente, igual a la velocidad por la derivada de la velocidad sobre dy. Ahora, esto de aquí vamos a pasar al otro lado a multiplicar y vamos a comenzar a integrar. Entonces en este punto es donde entra la parte de a qué altura está llegando. Entonces, por ejemplo, en este caso va a ser desde 50 hasta 60. 50 es el punto de partida y 60 es el punto de llegada. Y en esta parte de la velocidad vamos a poner velocidad inicial, que es una que ya sabemos que es igual a 20 metros sobre segundo, y v final, que es lo que nosotros queremos saber a qué velocidad llega cuando está a los 60 metros. Ahora, en esto de aquí vamos a poner nuestra constante afuera y nos va a quedar esto de acá. Igual 20 de v. Listo. Entonces esto va a ser menos 9,8 para y, que va a ser 60 menos 50. Sí, porque integrándolo va a salir de esa manera. Listo. Igual a esto de aquí va a ser reemplazado. Como vamos a integrar, esto va a ser b al cuadrado sobre 2. Entonces en la parte de aquí abajo lo que nos va a salir va a ser b al cuadrado sobre 2 menos 20 al cuadrado, que va a ser 400 sobre 2, 200. Listo. Ahora a continuación, como ya vimos aquí, reemplazamos los valores y nos va a quedar esto de acá. Entonces, haciendo la operación, nos va a quedar b igual a menos 98 más 200, ¿verdad? Todo esto multiplicado por 2 y con raíz cuadrada. 14,28, que esta va a ser la velocidad al momento de llegar a los 60 metros de altura. Bueno, ahora vamos a usar la otra definición de lo que es aceleración, que aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. En este caso va a ser menos gravedad igual derivada de v sobre derivada de t. ¿Por qué? Porque en este caso estamos evaluando el eje y, entonces va a ser la gravedad, que va a ser constante. Entonces, menos gravedad de t igual a dv. Integramos ambas partes y nos va a salir que menos gravedad por t va a ser igual a v. Entonces esto de aquí nos va a quedar menos g, tiempo final, menos tiempo inicial, igual a velocidad final menos velocidad inicial. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar. Ahora, menos 9,8 por el tiempo final, que es lo que queremos saber, el tiempo inicial va a ser 0. Entonces se elimina. Igual a la velocidad final, que va a ser 14,28 menos la velocidad inicial, que será 20. Tiempo final menos 5,72 sobre 9,8. Esto va a ser igual a tiempo final igual 0,58 segundos. Ahora, como ya conocemos, tenemos el tiempo, que es de 0,58 segundos. Con este tiempo, nosotros lo que vamos a hacer es sacar la velocidad que va a tener la pelota en el eje de las X en ese tiempo, que va a estar en ese momento a 60 metros de altura. Entonces, aplicamos la parte de la definición de aceleración, ¿ya? Y lo cual va a ser derivada de v sobre derivada de t. Y entonces lo que hacemos es simplemente pasar el dt a multiplicar, ¿ya? Y de esa manera aplicamos integrales definidas. Lo que vamos a sacar aquí va a ser una velocidad inicial a una velocidad final, porque como sabemos nuestra pelota comenzó aparentemente desde 0 y va a haber una velocidad al momento que está en los 0,58 segundos. Y de aquí va a ser desde 0 hasta 0,58, que es el tiempo que va a haber. Listo, entonces integrando esto resolviendo nos va a salir esto de aquí, que va a ser nuestra velocidad en el eje de las X. Una recopilación de todos los valores que hemos obtenido hasta el momento, que van a ser aceleración y la parte de velocidad.
En aceleración vamos a tener que en el eje de las X va a ser 2, ¿verdad? Y en el eje de las Y va a ser menos 9,8. Ahora en la parte de la velocidad va a ser 1,16 y el otro valor va a ser 14,28. A continuación lo que vamos a hacer va a ser sacar el ángulo de donde ha sido lanzado la pelota, cómo va a encontrarse en una curvatura. Entonces lo que hacemos va a ser muy simple, va a ser el ángulo de la tangente de 14,28 sobre 1,16 y el otro ángulo va a representar el ángulo pero de la normal. Entonces va a ser tangente de menos 9,8 sobre 2. Sacando esto nos van a salir los siguientes valores: 35,35 y 78,43. Cabe recalcar que esta es tangente a la menos 1. Bueno, ahora llegando a la parte final del ejercicio, cogemos nuestros ángulos y vamos a sacar nuestro ángulo que va a ser la parte de la aceleración tangencial, que en sí es 180 menos los dos ángulos que ya hemos sacado gracias a la velocidad y a la aceleración. Esto nos va a dar un ángulo de 16,20. Entonces con esto de aquí nosotros ya vamos a poder sacar nuestra aceleración tangencial y nuestra aceleración normal, como por la aceleración final, que va a ser 9,8 al cuadrado más 2 al cuadrado y eso a la raíz cuadrada, que nos va a salir 10, por el coseno del ángulo que ya hemos sacado. Va a ser 10 coseno de 16,2, 9,6 metros sobre segundo al cuadrado, y aceleración normal, que va a ser la aceleración final, que es 10 por el seno de 16,2, nos va a salir 2,78 metros sobre segundo al cuadrado. Y con esto ya podemos dar finalizado nuestro ejercicio. En el literal número B nos pide ya la aceleración lineal cuando la rueda está girando en 5 segundos. Entonces, primero vamos a utilizar la fórmula que dice velocidad final igual a la aceleración angular por el tiempo. Entonces, como en este caso tenemos la velocidad, la aceleración, que viene a ser 1.2 pi, y el tiempo, entonces vamos a encontrar la velocidad final. ¿Cómo la vamos a hallar? Con velocidad final es igual a 1.2 pi por el tiempo, que viene a ser 5. Entonces la velocidad final va a ser igual a 6 pi radianes sobre segundo. Entonces con esta fórmula de aquí vamos a hallar la velocidad lineal. ¿Cómo lo vamos a hallar? Con velocidad lineal igual a la velocidad angular por el radio. Sería 6 por el radio, sería 6 pi por 0.25, ¿ya? Y sería, la velocidad sería igual a 6 pi por 0.25, 4.71 metros sobre segundo. Entonces ya con este dato de aquí podemos hallar lo que es la aceleración lineal. Va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces tenemos esta velocidad que viene a ser 4.71 al cuadrado sobre el radio, que viene a ser 0.25, y dándonos como resultado nos va a dar 4.71 dividido por 0.25, nos va a dar una aceleración de 88.73 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la respuesta del literal número C. Gracias. Nos pide ya la velocidad lineal. ¿Cómo la vamos a hallar? Con la fórmula que dice velocidad inicial igual a la velocidad angular por el radio.
como tenemos la velocidad angular y el radio de la rueda, entonces decimos que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular, que viene a ser 12 pi por el radio, que viene a ser 0.25. Entonces la velocidad va a ser igual a 12 por pi por 0.25. Nos va a dar 9.42 metros sobre segundo. Y esta es la respuesta del literal número B. Gracias. Nos pide ya la velocidad lineal. ¿Cómo la vamos a hallar? Con la fórmula que dice velocidad inicial igual a la velocidad angular por el radio. Como tenemos la velocidad angular y el radio de la rueda, entonces decimos que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular, que viene a ser 12 pi por el radio, que viene a ser 0.25. Entonces la velocidad va a ser igual a 12 por pi por 0.25. Nos va a dar 9.42 metros sobre segundo. Y esta es la respuesta del literal número B. Gracias. Mi nombre es Julio Narváez y yo les voy a explicar el problema número 3 del trabajo autónomo 1. Que primero tenemos que hallar, mediante esta rueda que gira, que tiene diámetro de 50 centímetros, que esto equivale a 0.25 metros, y los 360 revoluciones por minuto que nos dan el tiempo que gira, que esto equivale a 12 radianes sobre segundo. Ya me pide ya la aceleración centrípeta, que lo hacemos con la fórmula que es literal A, de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más alfa por t. Esto viene a ser aceleración angular. Y como nos dan los valores, como tenemos la velocidad, esto es 0 porque parte de reposo, la velocidad final, que viene a ser 12, aquí es pi, 12 pi es igual la aceleración, el tiempo que tenemos, 10. Entonces, como queremos encontrar esto, sería aceleración angular va a ser igual a 12 pi sobre 10. Entonces la aceleración angular va a ser igual a 1.2 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Y esta es la respuesta del literal número A. Gracias. Me llamo Denis Pérez Sandoval y voy a hacer el ejercicio número 4 del trabajo autónomo número 1. El ejercicio dice: un avión vuela desde el punto A al punto B, que se encuentra a 3.000 kilómetros de distancia. La dirección es: el vuelo sopla a 30 grados y en dirección sureste con velocidad de 80 kilómetros por hora. Si la velocidad del avión que vuela al noreste es de 600 kilómetros por hora, determinar el tiempo de vuelo del avión entre las localidades. Para hacer este ejercicio vamos a determinar o vamos a basarnos en unas variables. Por ejemplo, VB, que será la velocidad del tiempo, VA, la velocidad del avión respecto a la Tierra, y BAB, la velocidad del avión respecto al tiempo. Como es un ejercicio de velocidad relativa, podemos hallar lo que nos están pidiendo a través de una simple suma de vectores, como vemos aquí. Y en esto se basa que la velocidad de BA será la velocidad del avión respecto a la Tierra, será la suma de la velocidad del viento más la velocidad del avión respecto al viento. Para ello, vamos a desarrollar el ejercicio. La velocidad del viento
podemos descomponerlas en este caso, componentes rectangulares, en I y J. Entonces, para la velocidad del viento será, el componente I será de 80 seno de 30, menos el componente J, que será 80 coseno de 30, más en la otra variable que tenemos, que es la velocidad del avión respecto al viento. Tenemos aquí la velocidad del avión respecto al viento. Si nos componemos, sería 600, en el componente I 600 por coseno de teta, y en el componente J sería 600 seno de teta. Entonces, como la velocidad, la suma de dos vectores da otro vector, tenemos este vector, que será la velocidad del avión, que es lo que nos está pidiendo, la velocidad del avión respecto a tierra. Pero como en nuestra gráfica nos dice que el avión va hacia el este, solamente vamos a tener componentes de I. Entonces, si no los componemos, sería la velocidad del avión con respecto a tierra de I más 0 en J. Entonces, reemplazando la velocidad que teníamos aquí, el vector que teníamos aquí, y haciendo nuestras, uniendo términos en común, por ejemplo, 80 seno de 30 en I más 600 coseno de teta en I. Este es el componente I. En J vamos a tener menos 80 coseno de 30 más 600 seno de teta. Pero para poder hallar la velocidad del avión con respecto al viento, necesitamos hallar teta. Para eso podemos basarnos en la parte de acá, que corresponde al componente J. Como aquí tenemos esta parte, solamente tenemos esta variable, por así decirlo, que es teta. Lo único que hacemos es álgebra vectorial. Hallamos el valor de teta, coseno de 30, que es el de 3 sobre 4, hacemos el despeje, y obtenemos el grado que nos hace falta. Entonces, con ese valor del ángulo podemos reemplazarlo en lo que respecta a la velocidad del avión en el eje Y, que es el que hay que calcular. Entonces, calculamos todo lo que está aquí, de 600 coseno de 6.63, y nos da este valor. Para eso tenemos después la magnitud, que nos da el valor 635.99 km por hora. Entonces ya tenemos la velocidad, pero como nos está diciendo el tiempo de vuelo entre ambas localidades, nos dice que en el punto de A hasta B tiene 3.000 kilómetros. Entonces podemos basarnos en una fórmula de cinemática que está dada por la distancia final igual a la distancia inicial, al punto inicial, más la velocidad, que es la que calculamos por el tiempo. Entonces despejamos lo que es el tiempo, y el tiempo que nos da es de 4.72 horas. Y eso corresponde al ejercicio número 4.